¿Cuál es tu miedo más grande, tu miedo más profundo? Hoy es el día en que podemos empezar a hacer algo al respecto. Dejar de esperar y empezar a hacer algo al respecto. Soy Hugo Pereira y hoy vengo a hablarte acerca de los miedos. Miedos pequeños, miedos grandes, miedos profundos, miedos ancestrales, miedos que nos acompañan toda la vida. ¿De qué manera se van formando los miedos? Creo que los miedos se van formando básicamente en esta idea de la catástrofe en el futuro. Muchas veces estamos como seres humanos anclados en el pasado, por algo que nos ocurrió, por algo que nos sucedió. Y a partir de lo que ocurrió en el pasado, vamos formando ideas, modelos mentales, creencias, cosas que decidimos que ocurren de determinada manera. Entonces, fíjense que esto es algo bien interesante porque nuestros miedos más profundos muchas veces ni siquiera son nuestros. Alguien nos trasladó ese miedo, alguien nos dijo, deberías tener miedo o algo malo va a suceder. He escuchado muchas veces que dicen, no te rías demasiado a carcajadas porque todo eso que te ríes, mañana lo vas a sufrir en la misma proporción. Entonces me río por no tanto, disfruto por no tanto, tengo miedo a perder. Tengo miedo a perder lo que logré, tengo miedo a perder las cosas buenas de la vida. ¿Cuál es el miedo que más te ha acompañado toda tu vida? A mí me encantaría saber, porque de repente todos tenemos miedos a cosas distintas o diferentes. Hay gente que tiene miedo, me ha pasado, honestamente hace pocos días he ido a la montaña rusa. Yo me había prometido a los 18 años, que fue la última vez que me había subido, que nunca más me juré que jamás volvería. Dije, no, la próxima vez que lo haga me va a dar un ataque al corazón. Y como me daba mucho miedo, lo hice hace 2 semanas. Y lo hice no porque confiara, sino a pesar del miedo. Primero fue con los ojos cerrados, agarrado, aferrado, pensando que me iba a caer en cualquier momento. Y por otro lado, que mi vida se iba a terminar ahí. Es en serio, es miedo y eso que vuelo constantemente en avión, pero no es lo mismo estar expuesto y dando vueltas y que haga todos los movimientos, a subirme y estar como protegido en una cabina. Pero en el caso es lo mismo, estás en el aire, si te caes te matas. Entonces, de repente se me vino a la idea, esta idea muchas veces de la realidad virtual, ¿no? De que de repente estás en una realidad virtual pensando que estás en un edificio y te da miedo hasta caminar por un tablón que va de un edificio a otro, pero en realidad es la idea, es la percepción más bien. Como seres humanos tomamos básicamente las percepciones como realidades. Esto es algo increíble, porque muchas veces no podemos distinguir una percepción de algo que es real. Pensemos por un momento en esto de pensar, no sé, en una pizza deliciosa, sabrosa, jugosa, con la salsa increíble, el queso derritiéndose, y de repente nuestro cerebro empieza a salivar y no sabemos por qué, porque no distingue una idea de algo real. Esto nos pasa con los miedos. Muchas veces no distinguimos lo real de lo ficticio, ¿no? Incluso yo te diría, dado cosas que nos han ocurrido en el pasado, ¿cuántos miedos traemos? Yo conozco personas que tienen miedo a las arañas, conozco personas que tienen miedo a los ratones, a las serpientes. Se habla que hay un miedo ancestral, por ejemplo, de las mujeres con las serpientes, por el hecho de que las serpientes se les podían meter dentro de su cuerpo. Esto es real, no lo inventé yo, porque yo decía, ¿por qué las mujeres le tienen tanto miedo a las ratas, por ejemplo, o a las arañas? Y es un miedo muy, muy ancestral. Te diría que ahí está el cerebro reptiliano jugando ese rol. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que el cerebro reptiliano, es decir, nuestro cerebro más primitivo, ¿has escuchado alguna vez cuando dicen se me heló la espalda del miedo? Es como porque parecería que hay un mecanismo totalmente inconsciente en el ser humano. Recuerden que solamente somos conscientes del 10% de las acciones que vamos realizando. Por ejemplo, no somos conscientes cuando respiramos, no somos conscientes cuando salivamos, no somos conscientes muchas veces cuando estamos caminando.
Hay veces que salimos de nuestra casa y llegamos al trabajo sin siquiera haber pensado, porque lo hacemos en automático, y entonces de repente algo pasa que me detona salirme de ese automático y en ese momento puede aparecer el miedo, por ejemplo. No sé, voy manejando y de repente no me doy cuenta, voy contento escuchando música, mi podcast o lo que sea. Se me atraviesa un perro y cuando lo veo ya estoy encima, freno y tal vez se me heló la sangre, como esto que te decía. Se habla de que se hiela la sangre, se nos congela porque tenemos como seres humanos una actividad interna que tiene que ver con que la sangre empiece a irrigarse más bien a las extremidades, tanto los brazos como las piernas, y por lo tanto se va de otros ámbitos como la espalda. ¿Para qué? Para trepar, subirnos a los árboles o para escapar, ¿no? Para las manos como lucha o en las piernas para salir corriendo frente a una amenaza. Esto es inconsciente, pero forma parte de los miedos más profundos que traemos los seres humanos. Por eso frente a una situación así es como sentimos que decimos se nos pararon los pelitos y también es como estar con toda la atención. Volvamos al tema del perro que se nos atraviesa y de repente yo venía muy contento y de repente la adrenalina es como esa cosa así que se conjunta de el shock, el miedo, la situación, incluso pensamos qué pudo haber pasado y demás, y ya el conducir luego no es de la misma manera. Es completamente en conciencia de cómo voy, a qué velocidad, tal vez bajo la música, bajo lo que estoy escuchando para ir mucho más concentrado. Entonces fíjense que el miedo cumple funciones. Es como una alarma, es como esa alarma que nos dice algo está por ocurrir, algo está por suceder. Y funciona excelente. Por eso yo digo, el tema no es no tener miedo, porque siempre que venzo un miedo, aparece otro miedo. Entonces yo preguntaría hoy, ¿cuáles son los miedos más grandes que tienes en tu vida? Se dicen que los seres humanos tenemos miedos muy profundos a quedarnos solos, por ejemplo, a quedarnos en soledad. Por eso los griegos tenían como forma de castigo a las personas que se portaban mal, no la cárcel, sino el ostracismo. ¿Por qué el ostracismo? Porque lo quitaban de la sociedad y los dejaban en el desierto y que se vayan solos, porque uno de los miedos más profundos del ser humano es la soledad, es quedarnos solos. Fíjense, cuántas veces pensamos, ¿y si me voy de este mundo, qué puede pasar? O sea, ya no voy a sufrir, ya nada, pero sí tenemos miedo a perder a familiares o amigos o perder la posición que tenemos, a volvernos pobres, por ejemplo, a no tener para comer, a no tener dónde vivir, porque damos por sentado que hay un montón de cosas que vienen con nosotros, casa, techo, comida, ropa, vestido, dinero, voy al súper y compro esto, y se me hace que eso es lo habitual. Pero ¿qué pasaría frente a una crisis como fue la pandemia, por ejemplo? Que de repente muchos negocios cerraron, muchas personas fueron despedidas de sus puestos de trabajo, muchas personas quebraron su propio negocio y no supieron adaptarse. Y apareció el miedo a no sobrevivir por una infección, porque me da un virus, por lo que sea. El miedo a no sobrevivir, pero también el miedo a perder lo que tengo, quedarme sin nada. Son miedos muy profundos, el temor a pasar hambre, a pasar frío, a pasar necesidades, porque fíjense que hay algo bien interesante con esto de todos queremos estar al lado del campeón, pero cuando a alguien las cosas le van mal, ¿qué pasa con las personas? Se alejan. Entonces, ¿por qué las personas se alejan? Porque dicen, está como apestado, yo me alejo. No, ya no quiero escuchar a esta persona porque solamente me cuenta sus dramas, sus peleas, sus dolores, sus angustias. ¿Qué pasa cuando una persona cae en desgracia? La gente se va. Y entonces a veces el miedo no es tanto a caer en desgracia, sino que como consecuencia de caer en desgracia, las personas se alejen de nosotros. Está el abrazo del campeón, ¿no? Todos quieren estar al lado del héroe, del ídolo, del cantante, del boxeador, del deportista al que las cosas le van bien, pero un día las cosas le van mal y todo el mundo se aleja. El miedo a la soledad, el miedo a una enfermedad incapacitante, por ejemplo, ¿no? Que me pueda dar algo que yo todas las actividades que estaba haciendo hasta el día de hoy ya no las pueda hacer más,
que pierda trabajo, que pierda dinero y nuevamente el miedo a pasar hambre, el miedo a no tener dónde vivir y a ser como el excluido, ¿no? Porque si estoy pobre, si estoy sin recursos, las personas que hacen, es como he escuchado esa frase que dice que al tercer día apestan las personas, ¿no? Que no contribuyen o que no suman. Ahora, tengo buenas noticias y malas noticias. ¿Por dónde te gustaría que empiece? La mala noticia que todo el mundo dice, dime la mala. Mira, la mala noticia y la buena noticia es exactamente la misma. El miedo, siempre vamos a tener miedo a algo o a alguien, ¿ok? Pero tiene que ver con el nivel de amenaza. ¿Cómo es esto? Cuando yo siento que algo o alguien que amenaza mi estabilidad, alguien o algo que amenaza el status quo, es decir, lo que yo he logrado está en amenaza, aparece el miedo. Entonces, el miedo aparece como una amenaza. Ahora, no es la amenaza en sí misma, sino sentir que yo no tengo el nivel de recursos para enfrentar la amenaza. Es decir, mis habilidades, mis conocimientos, mi nivel de defensa, lo siento que está por debajo del nivel de amenaza. Tengo dos caminos: esperar a que la amenaza se vaya o trabajar en mis recursos internos para que mis recursos internos me lleven a tener recursos externos, pero también trabajar internamente en mí. Cuando subo mi nivel de recursos, la amenaza de alguna manera ya no me pone en jaque, es decir, de alguna manera desaparece esa amenaza, puede ser que aparezca otra, pero entonces trabajo mis recursos. ¿Por qué estoy diciendo esto hoy? Porque no se trata de esperar a que el miedo se vaya. Porque no se trata de esperar a no tener miedo. Se trata de cuando tengo miedo, ¿qué hago con eso? Y no hay una mejor manera que enfrentar el miedo, como esto que te contaba de la montaña rusa. De repente, hoy yo ya estoy dispuesto para ir otra vez al parque de diversiones. Y parece una tontería, pero para mí realmente sentí que se me iba a parar el corazón. Entonces, el miedo ¿a qué? A perder la vida, pero decimos, bueno, si me voy, ya está. Pero más que nada, a perder a las personas que amamos, que queremos. Irnos sin haber realizado nuestros sueños más grandes. O volvernos decrépitos, es decir, volvernos dependientes. Fíjense, los años van a pasar para todos. Va a haber una etapa en la cual vamos a estar dependientes de otras personas. Y tenemos que prepararnos para ese momento también, con mis recursos internos y externos. Tal vez tener ahorros, buscar tener una jubilación, quizás empezar a hacer hoy, trabajar más para ese momento, ese otoño, ese invierno de nuestra vida. Muchas personas esperan a que las cosas pasen. Dice, Dios proveerá, ahí vemos, cuando lleguemos a ese puente vemos cómo lo atravesamos y lo vamos posponiendo y postergando. La mala noticia es que va a llegar un momento en que los años se nos van a venir encima y lo que no hicimos antes, los ahorros que no tenemos, los cuidados que no tenemos, nos van a venir de frente como un tren que viene directo a chocarnos. O podemos empezar a trabajar en nuestros recursos hoy y decir, voy a estar guardando, como hacen los insectos para el invierno, que van juntando hojitas para que cuando llegue el invierno tengan de dónde comer y no tengan que salir a buscar. El invierno nos va a llegar. Entonces, el miedo más grande muchas veces no tiene que ver con los recursos externos, sino con temor a no poder enfrentar las situaciones, con no ser capaces, no ser valiosos, no ser suficientes. Y es ahí a donde quiero decirte hoy, ¿cuántas veces sientes que quien tú eres no es suficiente o no tienes las capacidades para enfrentar los desafíos que se presentan? Tenemos dos caminos: esperar a que las cosas pasen o empezar a trabajar en nuestros recursos internos. ¿Cómo? Leyendo, asistiendo a entrenamientos, cursos, trabajando con nuestro yo interior, empezando a buscar apoyo, muchas veces consejería,
muchas veces consultoría. Hay un montón de personas capacitadas para apoyarnos, no solamente a atravesar los miedos, sino para darnos cuenta de los recursos internos que ya tenemos, pero que muchas veces no los usamos porque ignoramos que están dentro de nosotros. Y que muchas veces frente a un desafío, frente a una pérdida, frente a una crisis, sacamos esos recursos que ni siquiera sabemos que teníamos. Ahora, yo te digo algo. ¿Para qué esperar a tener una crisis para sacar esos recursos internos cuando los podemos usar hoy mismo? Te quiero decir algo. Yo he visto, vivo en México, que muchas personas esperan a irse al otro lado de Estados Unidos para sacar todos los recursos que aquí en México los podrían sacar. Allá muchas personas que aquí no se levantan antes de las 7 de la mañana, ya a las 4 de la mañana ya están viajando, ya están pagando sus deudas. Muchísima gente que conozco porque doy entrenamientos en el otro lado, en Estados Unidos muchas veces, doy capacitaciones. ¿Y qué sucede? Que me dicen, es que aquí hago lo que nunca hice en México. Si yo estuviera hoy en México, haría las cosas de modo diferente. ¿Por qué? Porque los recursos están, pero el tema es si lo estamos desarrollando o lo estamos usando o estamos sacando el filo a todos nuestros conocimientos, habilidades y capacidades. No se trata solamente de esperar a que el miedo pase, no se trata solamente de esperar a que el miedo se vaya, sino empezar a trabajar hoy mismo en mis recursos internos. Te quiero leer algo que leía una persona muy, muy especial para inspirarse y que está en mi libro Punto de Quiebre y que tiene que ver con Nelson Mandela. Que Nelson Mandela fue el primer presidente en Sudáfrica de color. Fue elegido en elecciones por primera vez en el año 1994, asumió y se dice que él en la cárcel estuvo prácticamente entre 26, casi 27 años prisionero en una cárcel. Pero hay algo que te quiero leer que me parece increíble. Es un poema de William Ernest Henley. En su poema Invictus, así se llama el poema de Henley, dice así: más allá de este lugar de furia y de lágrimas, me acosan las sombras con terror. Pero tantos años de amenazas me encuentran sin temor. Ya no importa cuál fue mi camino, ni cuántas culpas he acumulado. Soy dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma. ¡Wow! ¡Qué profundo! Encarcelado estaba más libre que cualquier persona. Hay muchas personas que tienen miedo a la cárcel, que tienen miedo al encierro, que tienen miedo a perder, que tienen miedo a que la casa donde vivan la pierdan y tengan que mudarse a un lugar más pequeño. Hay personas que tienen miedo a cosas que tal vez nunca van a pasar. Yo he escuchado más de una vez que dicen que nos vivimos preocupando por cosas que tal vez jamás sucedan. Y en lugar de ocuparnos por las cosas y hacer que sucedan, más bien estamos con temor, con miedo, como diciendo que no suceda, por favor, que no suceda, sin pensar que tenemos en nosotros los recursos internos para hacer algo al respecto. Cada vez, escuchen lo que les voy a decir, cada vez que yo tomo una decisión, hay un costo, hay un precio que voy a pagar por tomar esa decisión. Pero por tomar o no tomar otra decisión, va a haber otro precio a pagar. Escucho que las personas dicen, ¿cómo hago para no pagar ningún costo, ningún precio? No es posible, es como vienen juntas, es como una moneda de dos, que tiene las dos caras. Aquí está el beneficio que tengo, pero hay un costo. Yo escucho cuando me dicen, ¿cómo hago para tener solamente el beneficio y no pagar ningún costo? Imposible, vienen juntas. Ahora, si hoy estás dispuesto a pagar el precio de atravesar tu miedo, porque atravesar tu miedo también tiene un costo, te pone en un lugar de triunfo. ¿Cuántas personas dicen, al final, antes cuando estamos mal, en realidad no estamos tan mal? Ahora que las cosas van bien, nos estamos peleando. Antes no teníamos un peso partido al medio, estamos unidos. Ahora que tenemos casa, que tenemos carros, nos estamos peleando por el dinero, la familia se divide. Y no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con que cuando estamos en una posición hay un precio que pagamos. Pero cuando estamos en otra posición hay otro precio a pagar.
Un abogado que fue el que me formó a mí hace muchos años, yo era muy joven, tenía 23 años, me dijo un día, todas las sociedades que se arman, cuando no hay dinero, no hay problemas. Me decía, no, cuando no hay dinero, hay problemas. Cuando las cosas marchan, ahí estamos en la lucha, las cosas van bien. O cuando hay mucho dinero. Me dice, cuando estamos en la lucha, nadie está pendiente, pero cuando no hay dinero o cuando hay mucho, la gente se aboraza. La gente se desespera por el miedo a perder, el miedo a ser engañado, el miedo a que no tener lo suficiente o incluso el miedo a que las cosas sean injustas. Por eso mi pregunta para ti hoy es, ¿cuál es tu miedo más grande? ¿Qué recursos internos hoy ya puedes empezar a mover dentro de ti? ¿Vas a pedir apoyo o todo lo vas a querer solucionar solo o sola? ¿Cuáles son los precios que podrías estar dispuesto o dispuesta a pagar para lograr las cosas que quieres? Porque te digo algo, por tomar una decisión vas a pagar precios. Por quedarte esperando a que el miedo pase, a que el temor pase, a que las cosas sean cómodas, hay un costo a pagar por dejar pasar las oportunidades. Por tomar las oportunidades hay un costo, por dejar pasar las oportunidades hay un costo. Y hay algo bien simpático y bien gracioso que tiene que ver hay personas que dicen, yo no voy a tomar ninguna decisión. ¿Sabes qué? Eso es una decisión. No tomar ninguna decisión. Por eso hoy te aliento a empezar a tomar decisiones en tu vida, sabiendo que la decisión que tomes, por hacer, por no hacer, hay un costo a pagar. Por hacer, por no hacer, hay un precio a pagar. Pero si estamos dispuestos a pagar ese precio, vamos a ponerle todas las pilas, todo el entusiasmo y seguramente va a ser mucho, mucho más productivo hacer algo al respecto que seguir esperando. ¿Cuál es tu miedo más grande? Aquí estoy para ti. Mi nombre es Hugo Pereira y me puedes encontrar básicamente, me puedes encontrar en YouTube y también en Spotify como Hugo Pereira Podcast y también en las redes sociales, en Facebook, en TikTok y en Instagram. Te espero y espero que te suscribas a este canal. Muchísimas gracias.